tercer tema, uniendo. Vamos a hacer como un breve repaso. En la charla anterior habíamos visto cómo algunos hermanos, algunos teólogos interpretan que Jesús ha venido en carne y toman lo que dice primero de San Juan en el capítulo 4, versículo 1 al 3, ya lo sabemos de memoria, que dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu del Anticristo. Bien, un grupo de estudiosos, lamentablemente de nuestra iglesia, apartados de la organización, habiendo formado un grupo separado, por lo tanto, al final, en el tercer tema vamos a hablar sobre eso, que significa separarse de la congregación y formar grupos independientes. Por estos hermanos, y basado en estudios de otros hermanos de hace muchos años atrás, Richard Wagner, Jones, que parecían ser brillantes dentro de la teología, han interpretado que la carne de Jesús, o sea, el Dios que se hace carne, en su carne existe o existía la tendencia, o que existía porque está en la tierra, la tendencia o una tendencia pecaminosa igual que el hombre, igual. Existían en Cristo propensiones pecaminosas igual que el hombre. No me voy a explayar en esta mañana porque para el próximo tema vamos a profundizar totalmente todo lo que atañe a la carne de Jesucristo. Pero estos señores comienzan diciendo que todo aquel que no diga que Cristo ha venido en carne pecaminosa, carne de pecado, carne pecaminosa, totalmente pecaminosa, enteramente pecaminosa, tentado igual que el hombre. Entonces, el que no diga eso, tiene el espíritu de la mentira. Pero nosotros no pensamos de esa manera. Si nosotros tenemos que analizar Filipenses, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo fue Jesús? Como una introducción, vamos a ir a nuestra Biblia. Y en Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 6, 7 y 8. Pero los vamos a desmenuzar a estos versículos. 6, 7 y 8. Porque estos señores lo han leído así nomás, parece superficialmente, y es más, han tenido el atrevimiento de tachar las palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió de Filipenses. Y vean, el versículo 6 dice, el apóstol Pablo, hablando de Cristo, si ustedes quieren entender más, bueno, vayamos al 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. ¿Qué sentir? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En ese versículo el apóstol Pablo muestra que Jesucristo en carne, cuando se hizo carne, estaba en forma de Dios, era forma de Dios. Cosa que en el Antiguo Testamento ya hemos leído, que Dios decía, no hay nada igual a mí, no hay ningún otro Dios fuera de mí, yo y nadie más que yo Jehová, yo no conozco ningún otro Dios. Pero cuando en el Antiguo Testamento Jehová Dios dice con su propia boca, y no lo dice Roberto Hidalgo,
como te digo, tan brillante, teológico, él te dice, no, todo esto no dice nada. Jehová dice, no hay ningún Dios, ni igual, ni parecido, ni semejante. Pero acá Pablo parece que lo contradice a Jehová y dice que Jesucristo era igual a Dios. Pero no entienden estos señores que está hablando del hombre Jesucristo. ¿Quién era el hombre Jesucristo? Era Dios. Entonces el hombre Jesucristo, Pablo está hablando de la forma de Cristo como carne. Allí en el griego está la palabra morfe, significa forma. Esa carne tenía forma de hombre, era igual a Dios. Y habíamos comentado en la charla anterior que los ángeles, al ver ese misterio de la encarnación de Cristo, como ellos son respetuosos de Jehová y saben que no pueden adorar a nadie más que Jehová, viene la orden, y ustedes leen en Hebreo en el capítulo 1, donde el Señor dice, da la orden el Padre, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito en la tierra, o sea, Cristo, cuando nace, crece, viene una orden divina, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque esa carne era Dios mismo. No había una idolatría, no había una transgresión al primer mandamiento de la ley de Dios que dice no tendrás dioses ajenos delante de él. Ese hombre Jesucristo, esa forma de Dios, era igual a Dios. Y entonces cuando nosotros leemos acá, siendo en forma de Dios, no era una usurpación, no era un pecado que Él sea igual a Dios, Él era igual a Dios, como hombre. Por eso dijimos nosotros que cuando el apóstol Juan lo había visto a Jesús caminar con esa túnica, un hombrecito, por supuesto que un hombre hermoso Jesucristo, ¿no? Un hombre, pero era un hombre, con su túnica, que se ha cansado, castigado, con su sandalia, y era un hombre, y el apóstol Juan dice, por él fue hecho el mundo. Ese hombre, y nosotros digo, no, por Jehová fue hecho. No, por él, es que lo que estaba dentro de él era Jehová, era Dios. Entonces ahí aparece la palabra isos. La palabra isos quiere decir igual. La palabra griega, isos, igual. Jesucristo era igual a Dios. Pero la pregunta viene ahora, ¿pero era igual también a los hombres, como dicen estos teólogos separados de nuestra organización, de la iglesia? Adventista también, pero separados. En el versículo 7 dice, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, ¿cómo leen en su Biblia? Hecho semejante. Hecho semejante. La palabra griega ahí es, según el diccionario, que es el mejor diccionario griego, castellano, el de Strong, es homoioma. Lo que escribió el apóstol Pablo en griego es esta palabra. Cristo isos a Dios, igual. Cristo al hombre como idioma, semejante. Pero estos señores teólogos y un comentadorcito, por ahí, yo digo como un comentadorcito porque dice teología, no puedo decir nada, escribe de esos comentadores. Dice que esos comentadores, claro, como homoioma quiere decir la misma sustancia, quiere decir igual, entonces los grandes comentadores sacaron la palabra homoioma, semejante, y pusieron que Cristo era igual que el hombre, que Cristo se hizo carne de pecado y sacan la palabra semejante, que también está allí, pero ahora no lo vamos a estudiar. Que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, y siempre está la palabra o como idioma, o como yo, o como yo, que quiere decir semejanza, semejanza y semejanza. ¿Por qué la sacaron? ¿Y quiénes son ellos para sacar? Y hacíamos la comparación nosotros en la clase anterior, que es como que Jehová, el Dios de Israel, desciende en el Sinaí y escribe su ley con sus dedos,
saben, ¿cierto? Dios escribió la ley con su mano, con su dedo. Y cuando dice guardarás el sábado, puso Shabbat, que en griego suena sabata, en castellano suena sábado, y en todo el idioma tiene su sonido, y todos entendemos que es el séptimo día, guardarás el Shabbat, el sábado. Pero en la versión de revisada del 60 le habían sacado la palabra Shabbat y la reemplazaron por reposo. Pero claro, como todos los católicos y los evangélicos relacionan el reposo con el domingo, entonces creen que el domingo, listo, ¿no? Nunca piensen en el Shabbat que escribió Jehová ni los apóstoles. ¿Por qué desvirtuar las cosas? Nosotros, porque estamos a la Sociedad Bíblica Unida, ustedes se acuerdan, y comenzaron a imprimir una nueva versión con un asterisco ahí chiquitito, dice reposo, y el que no se da cuenta, no se da cuenta, entonces el reposo guarda el domingo tranquilo. Pero si se fija, ve el asterisco y aquí de la página dice, aquí equivale a sábado. ¿Pero para qué es hacer eso? Si Dios ha ordenado, nos acordamos de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, que Dios dice, a la palabra que yo te mando, no le aumentarás, ni le disminuirás. No estamos autorizados a sacar ni un ápice, ni un tilde, ni una jota de lo que Dios escribió en las tablas de piedra, o de lo que los profetas y apóstoles han escrito en las Sagradas Escrituras, porque lo han inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y quién se creen estos teólogos para decir, saquemos la palabra como idioma? Al sacar la palabra como idioma semejante, producen una explosión nuclear en muchos sentidos, y entre ellas una explosión nuclear de degeneración, depravación de la carne de Jesucristo. Lo vamos a ver en el tema 3, por eso les suplico, cuídense, no se resfríen, no se griten, traten de venir en el Señor que es responsable. Bien, entonces Jesús era igual a Dios como hombre. Ahora, como hombre era semejante al hombre, no era igual al hombre. Y esto les parece terriblemente mal a esta gente. Lo dice acá, el apóstol escribió, ¿se hizo? ¿Lo han leído, hermano, o no? O si ustedes tengan otra idea. ¿Qué han leído? ¿Han visto la palabra semejante en castellano? En griego el apóstol escribió como idioma. ¿Que la quieren sacar a la palabra semejante? ¿Quieren hacer ustedes igual que han hecho todos aquellos que han sacado la palabra Shabbat del hebreo, del Antiguo Testamento, o Sabata del griego, y poner reposo por si pasa? Para el lector superficial no identificar cuál es el día de Dios. Ahora noten lo que yo no les he leído el sábado pasado. Ahora que no. Igual a Dios hizo, ¿no? Se hizo semejante a los hombres, no igual a los hombres. Jesús era con carne. ¿Era igual a nosotros? No. Era carne. Se hizo carne. ¿Cómo leemos, no? Que Dios, pues ya no vamos a comentar. Dios se hizo carne. ¿Cómo era su carne? Igual, isos a nosotros. Esa palabra isos aparece también cuando los discípulos, los fariseos, que no creían como los discípulos, querían apedrearlo a Jesús, y Jesús les dice, ¿y por qué me quieren apedrear? ¿Por la buena obra que yo hago? Y entonces los fariseos le dicen, no, por buena obra no te queremos apedrear, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Y ahí está también la palabra isos. Tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. También dijo Jesucristo que cuando venga la resurrección, allá nosotros vamos a ser isos de los ángeles, igual que los ángeles. En la resurrección dice, no se casan ni se dan a casamiento los hombres, porque ahí serán igual isos de los ángeles. Cuando hablamos o leemos sobre la santa ciudad de Apocalipsis, dice que la altura, la anchura y la largura de Apocalipsis eran iguales. Está la palabra isos. Cuando es igual es isos, bueno, la forma de Dios, ese hombre, Jesucristo, ¿cómo esa carne era igual a Dios?
A Dios no hay nada igual, ni parecido, ni semejante. Dios es Dios. Ahora, esa carne era igual a Dios. Y al hombre, semejante. Y ahora otra cosa más. Digamos el versículo 8. Cuidado acá. El que tenga la versión revisada está alterada. Depende de qué revisada sea. Yo tengo la antigua. Versículo 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hallado en la condición de hombre, bueno, hay versiones, algunos, así como eso que nos dio la palabra Shabbat, en griego Sabbat, también se han atrevido a sacar la preposición con. Acá dice, hallado en la condición como hombre, él se hizo semejante al hombre, y hallado en la condición como esta es la palabra, la preposición os, es como. No dice hallado en la condición de hombre, igual que uno, como hombre. Y yo le voy a dar algunos textos para que nosotros veamos cómo es el cómo. Vamos a ir a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y allí el apóstol Pablo dice lo siguiente, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 7 y vamos a ver el versículo 11. Pablo está haciendo una comparación. Dice, antes fuimos blandos, es una versión antigua, entre vosotros, como la que cría que regala a sus hijos. El apóstol Pablo estaba hablando de que ellos han sido muy bondadosos con la congregación, hemos sido blandos, según versión antigua, con vosotros, como la que cría que regala a sus hijos. ¿Que Pablo era una mujer que estaba criando hijos? Pablo era una mujer, hermano. Pablo era una madre que estaba criando hijos. ¿Era una madre que estaba criando hijos? No. ¿Cómo Pablo está haciendo una comparación? Que él ha sido como una mujer que regala a sus hijos. No igual. Ahora leamos el versículo 11. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos. ¿Quién era un papá con hijos, Pablo? Sí, bien, claro. Como el padre, es una preposición que está indicando una semejanza, como, vamos a leer otro, hermano, vamos a leer otro terrible, San Mateo, San Mateo, en el capítulo 23. Dice, en el versículo 37. Dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? ¿Saben ustedes, hermano? Ya yo he descubierto, igual que los teólogos, que Jesucristo era gallina. Gallina. No, como la gallina, como os. La preposición como no quiere decir era exactamente igual. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y bueno, el apóstol Pablo también decía como la que cría a sus hijos, como la mujer que cría a sus hijos, o como el padre que regala a sus hijos. Pero ese cómo está indicando que no es exactamente igual. ¿Y qué leemos entonces en Filipenses? Primero, como Dios, como hombre es igual a Dios. Como hombre ya no es igual al hombre. Como carne era igual a Dios. Como carne no era igual al hombre, para estos señores teólogos, que era semejante como Dios al hombre.
Y hallado en la condición, no dice de hombre, en el original griego, hermanos queridos, y algunos traductores sacaron la palabra y pusieron, y hallado en la condición de hombre, así se ven en algunas versiones, y sacaron el homo, y sacaron la preposición os, pero en el original griego está la preposición os. Y hallado en la condición como hombre, o sea, semejante al hombre, como hombre, quiere decir que Jesucristo como carne era semejante al hombre, era como hombre, pero no era igual que el hombre. Y estos señores, ¿no? Tiene que ser igual, pero igual que el hombre, ¿saben para qué? Para que Jesucristo haya sido tan tentado degeneradamente como somos nosotros, venció. Degeneradamente tentado, pero venció. ¿Qué están haciendo por la carne de Jesús? Una interpretación satánica. Ese sí es el espíritu de Anticristo, una carne corrompida, lleno de tendencias pecaminosas. Bueno, el tema es que nada de lo que dice Filipenses habla de igualdad. Igualdad a Dios, semejanza al hombre como hombre, pero no igual que el hombre. Bien. Ahora nosotros vamos a ver una citilla, digamos, de un comentador que comenta por el comentador. Y entonces dice que la palabra semejanza no debe ser interpretado como parecido. La palabra griega original es homoioma, que significa de la misma sustancia. Busquen hermano en el libro de Strong, y no es la misma sustancia. Del mismo tipo, de ahí deriva la palabra castellana homogéneo. Literalmente Jesús vino en un cuerpo de la misma sustancia que carne de pecado, a eso quieren llegar estos hombres. Es el motivo por el que muchos escritores o grandes teólogos que cité, dice que comenta los escritores que cité en este libro obviaron la palabra semejanza, mencionando simplemente que Jesucristo era carne de pecado, o sea, carne pecaminosa. ¿Quién era Jesús? Una carne, miren, ahí va pasando Jesús, una carne pecaminosa. Se hizo carne pecaminosa, igual que el hombre. Era una carne de pecado, igual que el hombre con tentaciones, igual que el hombre con tendencias pecaminosas, igual que el hombre con propensiones pecaminosas, igual que el hombre, no existe la palabra isos, y a todo lo que diga homoioma, escrito por el apóstol, semejante, los tachados, y a todo lo que diga os, la preposición os, como, no igual, también han tachado. ¿Por qué autoridad? Eso es una revelación teológica. Entonces, era Jesucristo la misma sustancia. Si ustedes ven en Hebreos capítulo 1, versículo 3, miren lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe. ¿Qué escribe? Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo habla de Jesucristo y dice así en el versículo 3. Hebreos 1, 3. El cual siendo, no era ni semejante, ni como, siendo, existencia. Siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo era el resplandor de la gloria de Dios. Ahora noten, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando allí se habla de la naturaleza de Cristo, dice la misma imagen de su sustancia. Este muchachillo que comenta sobre los comentadores dice que la palabra semejante quiere decir la misma sustancia. Pero no saben ustedes cuál es la palabra sustancia. La palabra griega, sustancia, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estos señores dicen. La palabra griega sustancia es hipóstasis. Y no está allí, cuando habla de semejanza, dice homoioma, y no está para nada la palabra
esta hipóstasis, que sería sustancia. ¿Qué quiere decir sustancia? Y quiere decir sustancia, o quiere decir exactamente la sustancia. Por eso dice el apóstol Pablo que Cristo era la misma sustancia de Dios. ¿Y por qué si no está la palabra hipóstasis? Ponen de la misma sustancia de Dios, ¿no? Y encima sacan la palabra como idioma y sacan la preposición os. Sacan lo que quieren y ponen lo que quieren. No es así. Un cristiano no puede hacer eso. El cristiano no puede tocar ni la letra de la potencia. Ahora noten. Yo voy a leer acá un librillo, ya que ellos, estos señores, utilizan mucho el lenguaje. El estudio que ellos hacen sobre la encarnación de Jesucristo tiene una cantidad enorme de citas de él. Y como les conviene, y de Biblia, hermanos queridos, de Biblia tienen poco. Y lo poco que tienen de Biblia han sido, con todo mi respeto, ¿no?, tan atrevidos que han tachado a Homoioma, han tachado a Os, para que no entendamos que Cristo fue semejante al hombre, como hombre, para que entendamos que Jesucristo fue igual que el hombre, igual a Dios, igual que el hombre. No, señores, igual a Dios no existe un solo texto en toda la Biblia que diga que Jesucristo era semejante a Dios. No existe. Igual. Y no existe un solo texto que diga que Jesucristo era igual a los hombres, sino semejante. Y lo hicieron así ve. En este libro, donde un personaje de nuestra iglesia, Robert Olson, escribe sobre la humanidad de Cristo, en la página 5, dice precisamente lo que dice el apóstol Pablo, fíjense, hablando de Elena de White, que tanto usan ellos. Acá Elena de White dice lo mismo que dice Pablo. Dice lo mismo que dice Pablo, entonces lo dice la Biblia, o sea, Pablo. Lo dice el hermano White, ya que tanto lo citan. ¿Por qué pisotean a Pablo y pisotean al hermano White? Bueno, la hermana White acá, ella comenta Olson, algo que todos conocemos, que dice que es grande el misterio de la piedad. ¿Conocen primera de Timoteo 3:16? De memoria. Grande, 15, comienza así. Indiscutiblemente, dice la versión realizada, la mía, la antigua, dice, y sin contradicción. Ya está, no se puede contradecir. ¿Qué no se puede contradecir? Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Sin contradicción. Dios ha sido manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. Fue santo. Fue visto de los ángeles, los ángeles llegaban asombrados de que él estaba haciendo a través de Jesucristo. Predicado a los gentiles, no tan solo a los judíos, creído en el mundo entero, recibido arriba en gloria. Al contemplar, ahora dice Elena, igual, al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, nos enfrentamos ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. No, yo sí puedo comprender, hermanos. La inspiración, yo sí puedo comprender. Jesús se hizo carne, igual que el hombre, no como hombre, tanto como, no semejante al hombre, no, igual que el hombre, tentado igual que el hombre, semejante al hombre, tenía tendencias pecaminosas como el hombre, debilidades, corrupción, es pecaminosa, pero no pecó. ¿Cómo era su carne? Pecaminosa. Nos estamos metiendo en un terreno misterioso, insondable, que la mente humana no puede comprender, listo, no puede comprender, se terminó, no puede comprender. Ahora Jesucristo, según la pluma inspirada, dice Elena, la encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siendo un misterio. ¿Listo?
Entonces escribamos y digamos que no, y conmigo ya van a ver ustedes, por eso les pido por favor vengan para el tercer tema, porque ahí vamos a explorar en profundidad sobre cómo ha sido la carne de Jesús, qué sintió, cómo ha sido y qué ha sentido según nuestros señores teólogos y lo que dice la Biblia. Pero acá se lo está diciendo la hermana White. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Ahora escuchen. Pero que cada ser humano, señor Wagner, Jones, Prescott, Patrick y otros tucumanos, lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. ¿Condice esta cita de Elena con lo que dice Pablo? Cristo como carne hizo a Dios igual a Dios. Cristo como hombre semejante al hombre, como hombre, pero no igual al hombre. Y entonces a ellos les suena mal, ¿no? ¿Y saben qué dicen? Que son citas mal. Está diciéndole, señores, permanezcan en guardia, tengan mucho cuidado de querer hacer de Cristo o como que Cristo era completamente humano. No era completamente humano, lo está diciendo Pablo. Hombre Dios, sí, igual a Dios. Hombre no. Cristo, al decir como la gallina, sería gallina, no. Como, está tomando un ejemplo, Jesús en su carne se hizo como el hombre, no igual que el hombre. Entonces lo dice también Elena. Cristo no era completamente humano, no era como uno de nosotros, no era. ¿Y qué más? Porque esto no puede ser. No sé si hablo bien en castellano, y está en castellano, en inglés también, no puede ser. Y si lo escribo, hermano, si lo escuchan, por lo menos que vean. Y si no, lo decimos en voz. Este toco no puede despecer, pero a veces por lo menos entienden así, porque no lo entienden, hermano, siguen diciendo, no, Cristo es igual que el hombre, y leen esto, pero no ven, no lo ven, y ustedes ven así un acto de Cristo y no lo ven, y esto que dice Elena de White, condice con lo que dice el apóstol Pablo. No le interesa lo que dice Pablo y no le interesa lo que dice hermana White. No era igual que el hombre. No puede ser. Señores, no puede ser. Listo. ¿Cómo más podemos hacer entender esto, señores? No era. Si hubiera sido, hermano, ya que estamos entre gente grande, no se case con un. Si Cristo hubiera sido igual, yo le voy a dar un solo ejemplo. Si Cristo hubiera sido igual que tanto perseguido, igual, ni más ni menos que el hombre, tentado igual que el hombre, con las propensiones pecaminosas y degeneraciones del hombre que vencimos. Pero hubiera sido igual que el hombre, como a ver en el Levítico capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice Levítico? ¿Ustedes se imaginan un hombre? Sí. ¿Y las mujeres saben cómo son los hombres? ¿Las esposas saben cómo son los hombres? ¿Sí? ¿En qué aspecto? Vamos a leer el capítulo 15, vamos a leer el versículo 16 y 17. Si Jesucristo hubiera sido hombre, igual que nosotros, y el hombre cuando de él saliere el derramamiento de semen, lavará en agua toda su carne y será inmundo hasta la tarde. Y toda vestimenta o toda piel sobre la cual hubiere el derramamiento, hubiere derramado el semen, lavará con agua y será
inmundo hasta la tarde. Lavará en agua toda su carne. El hombre, cuando de él saliere de derramamiento, se lavará en agua toda su carne y será inmundo hasta la tarde. Y toda vestimenta, toda la piel, todo lo que se hubiese contaminado con eso, tenía que lavar. Entonces el pobre Jesucristo, un hombre fuerte, un hombre que no fornicaba, un hombre que no adulteraba, un hombre que no tenía el pecado del vicio solitario, tenía tanta fortaleza sexual que debe haber tenido derrame nocturno todos los días por mí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todo hombre que tenga derrame nocturno es inmundo ante la vista de Jehová. Y tenía que lavar toda su ropa porque ha manchado con semen. Y tenía que lavar la sábana y todo. Y aunque lave y lavaba su carne, se bañaba, aún así era inmundo hasta la tarde. Así que el pobre Jesucristo era inmundo cada 2 por 3. Y era semejante cómodo, que nadie piense, dice el Manuel, que era un hombre igual que nosotros, porque esto no puede ser, no puede ser, Señor. Si hubiera sido igual que nosotros, cada 2 por 3 tendría inmundicia. Y es más, si llegaba a tener una permanencia en su flujo de semen, dice en el versículo 14 y 15, pobre Jesucristo. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio y los dará al sacerdote. Y harálos el sacerdote, el uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y le purificará el sacerdote de su flujo delante de Jehová. Entonces, por Jesucristo recurría también a un sacerdote, pecaba, si por ahí había retención del líquido semen, entonces tenía que ofrecer una tórtola, alumino, al sacerdote, y el sacerdote le ofrecía uno por el pecado y otro por el holocausto. ¿Quién lo limpiaba? Cristo vino para limpiarnos del pecado. ¿Quién lo limpiaba? A Cristo. No podía ser igual que el hombre, hermano, bajo ningún punto de vista. Veamos Hebreos capítulo 7, versículo 26. Jesucristo era el sacerdote. Jesucristo vino para ser sacerdote. Primero víctima como carne, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y después sacerdote. Y dice el versículo, capítulo 7, versículo 26. Capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Santo, inocente, limpio. Nunca hubo nada, ninguna cosa de impureza que tiene el hombre o la mujer en su periodo menstrual. También era inmunda la mujer y tenía que lavar todo y quedaba inmunda hasta la tarde. Y si llegaba a tener retrasos o una continuidad en su menstruo, entonces también tenía que ofrecer palomino o tórtola por su pecado, por holocausto, y la pobre mujer decía así: ¿no quiero pecado Dios? Y no me ha hecho que yo sea así. ¿Qué es lo que nos confunde a estos señores? Les confunde lo siguiente. Lo confunde lo siguiente. En Gálatas 4:4 dice que Jesucristo ha venido en carne. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y ahí viene la confusión. Jesucristo nace en el vientre de una mujer. Llegado el cumplimiento del tiempo, Jesucristo viene y nace, lo que nosotros conocemos como año cero, en el vientre de María. Nació Jesucristo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Cuando se habla de hecho súbdito a la ley, ya se cree que Jesucristo tenía tendencia pecaminosa, que Jesucristo tenía la degeneración del hombre, pero que no pecó. No. Él nace del vientre de una mujer. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 3 y 4,
dice, Romanos 1, 3, 4. Hablando de Jesucristo, dice acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. O sea que Jesucristo en la carne vino según la descendencia de David. Dios eligió dentro de las tribus de Israel que nazca de la tribu de Judá. David era de Judá. María era de Judá. José era de Judá. Entonces nace de una tribu de Israel de Judá, es decir, era judío en la carne. Nació, mejor dicho. En Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo, haciendo comentarios de esto, dice, Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, dice, hablando de los israelitas que son israelitas, de los cuales la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales Cristo según la carne, porque Cristo nace de una mujer judía de la tribu de Judá, el cual es Dios. ¿Qué era Jesucristo? Era Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pero hay otros textos que me hacen pensar a estos señores de que Jesucristo tenía del óvulo de María. Ustedes saben cómo se forma una criatura en el vientre de una mujer, ¿cierto? Comienza a formarse la criatura y se forman los órganos con la sangre de la madre. Una vez que ya se ha formado el bebé por completo, ya el bebé se alimenta de la sangre de la madre. Y cuando nace, toma del pecho de la madre y cuando se hace más grande puede comer la fruta o comer la carne o lo que fuese, ya no se contamina. Pero el cuerpo de Jesucristo, la carne de Jesucristo, no tenía nada del esperma de José. Por eso le dice el ángel, lo que está en el vientre de María del Espíritu Santo es, no tengas temor de tomarla por mujer. No necesitaba Dios del esperma de José. Tampoco necesitó del óvulo de María, porque Jesús era Dios hecho carne, no tenía nada que ver con el hombre. Es decir, ¿cómo ha sido hecho? Como el primer Adán, y la Biblia le llama el segundo Adán. Jesucristo fue el segundo Adán. ¿Cómo fue creado el primer Adán? ¿Con qué papá y con qué mamá? No tuvo papá ni mamá, lo creó Dios. ¿Cómo hizo Dios al segundo Adán? Lo hizo el Espíritu Santo al segundo Adán. Era una carne de Dios, no era que Jehová hizo una carne, todos nosotros somos una carne que ha hecho Dios. Pero otra cosa es que Jehová Dios se haga carne, Él se hizo carne. Entonces esa carne era homoioma, semejante al hombre, como el hombre, pero no igual que el hombre. Como Dios, sí, ya no era como Dios, era igual a Dios, como carne. Entonces, muchos se han puesto a estudiar, ahora ustedes van a ver unas contradicciones en las genealogías. Vamos a leer Lucas 3:23. Lucas 3:23. Dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años hijo de José, como se creía, que fue hijo de Eli, que fue hijo de Matat, y comienza con la ascendencia hasta llegar a Adán. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, hijo de José, como se creía. Y ahora vamos a otra genealogía, en el capítulo San Mateo, capítulo 1, versículos 16 y 18. San Mateo 1, 16 y 18. Y dice, y Jacob engendró a José, me está hablando de Jacob, el hijo de Isaac, ¿no? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo.
Versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntase, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Entonces, en una genealogía dice hijo de José, y sabemos que de José no tiene nada. En otra genealogía dice que fue hijo de María, sí, nació del vientre de una mujer, pero así como no requirió el Espíritu Santo del esperma de José, tampoco del óvulo de María. Fue hecho como por el Espíritu Santo. Pero en aquel entonces los cristianos comenzaron a estudiar sobre la genealogía y se produjo un problema teológico que Pablo tomó carta en el asunto y lo reprendió, digamos, en Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4. Entonces el apóstol Pablo interviene, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, ni presten, dice el apóstol Pablo, ni presten atención a fábulas o a genealogías sin términos que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe, y así te encargo ahora. O sea, dejen de discutir por el tema de la genealogía, si ha sido de José, si no ha sido de José, si ha sido de María, de por qué dice este y por qué dice este otro. Eso no nos debe interesar, no debemos discutir. Jesucristo no tiene nada que ver con lo que nosotros nos podamos imaginar. Y entonces vamos a ver cómo fue hecho realmente Jesucristo. ¿Cómo fue hecho Jesucristo? Según la Biblia ahora. Según la Biblia. La encarnación de Cristo. Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 1, versículos 31 y 35. Leemos así. Lucas capítulo 1, versículos 31 y 35. El 31 dice, y he aquí, concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ustedes saben que Jesús es Yeshua en hebreo. Yeshua significa Jehová es salvación, o Jehová el Salvador. ¿Qué quería decir Jesús en hebreo? Jesús, nosotros decimos Jesús, Yeshua, Jehová el Salvador o Jehová es salvación. Pondrás ese nombre, Jehová es salvación o el Salvador. Ahora, ¿cómo sería hecho Jesús? El versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mi versión antigua dice la virtud del Altísimo. Una versión dice te cubrirá, otra versión dice te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La palabra santo significa separado, apartado. Lo apartado, lo santo que va a nacer en tu vientre, protegido por la virtud del Altísimo para que no haya contaminación en el Dios hecho carne, lo protegerá hasta que nazca. Una vez que el bebé se ha desarrollado, ya puede tomar de la sangre de la madre, puede tomar del pecho de la madre la leche, puede comer fruta, puede comer carne y ya no se contamina. Pero la carne, el Dios hecho carne, es Dios puro. No tiene nada de humanidad, es Dios puro. Dios se hizo carne, dice la Biblia. Ahora, para que entendamos un poco más, veamos en la Biblia, ¿quién es el que se ha hecho carne? A ver, veamos algunos textos rápidamente. Isaías capítulo 43. ¿Lo conocen ustedes, hermano, a Dios? A Dios, ¿lo conocen? ¿Lo conocen, hermanos, a Jehová? Isaías capítulo 43, entonces dice así. En Isaías capítulo 43. Perdón, vamos a saltear ese versículo. Vamos en el capítulo 44, versículo 6. 44, versículo 6. En el capítulo 44, versículo 6 dice, Isaías 44, 6,
así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero. ¿Y qué dice Jehová? Fuera de mí no hay Dios. Ahora viene una preguntita. ¿No será que el Señor ha hecho otro Dios a Jesús? Jesús era otro Dios, o era el mismo Dios. A ver, veamos entonces ahora sí, capítulo 43 de Isaías, y leamos versículos 10 y 11. 43 de Isaías, versículos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. A ver, lo conozcamos, y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Claro? Yo soy Dios. Antes de mí no fue formado ni nunca, jamás ha sido formado otro Dios. Por eso Jesús era, como hombre, igual a Dios. Como Dios, era el mismo Dios. Dice el versículo 11, y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo se le llamaba a Jesús? Yeshua. Jehová el Salvador. Jehová el que salva. Ahora en el capítulo 44, y ahora en el versículo 8, dice, 44:8, no temáis, no os amedrentéis, no te lo hice oír yo desde antiguo y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. ¿De qué? De que no hay Dios sino yo, no hay fuerte, yo no conozco ninguno. Capítulo 45, versículo 5, yo Jehová, 45:5, Isaías 45:5, yo Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste. Y el versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y de donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Porque, claro. Entonces en el versículo 18 del mismo capítulo 45 dice, porque así dijo Jehová que crió los cielos, eres Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano para que fuese habitada, la crió. Yo Jehová, ¿y qué más? Y ninguno más que yo. Versículo 21 y 22. Publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto que estamos ahora leyendo desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más Dios. Él es el Dios salvador. Ya para ir terminando lo que dice Isaías, capítulo 46, y versículo 5, y allí es donde Dios dice, ¿a quién me asemejáis? ¿Y a quién me igualáis? Y me comparáis para que sea semejante. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas del siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios. Y escuchen, y no hay nada a mí semejante. ¿Quién era Jesucristo? Hizo igual, como hombre. Y como Dios, era el mismo Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 1? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ahora yo quiero que ustedes me contesten. ¿Qué Dios se hizo carne? ¿Ya no han conocido a Dios? ¿Quién es Dios? Jehová. ¿Hay otro Dios? No. ¿Hay alguno parecido a Jehová Dios o a Dios Jehová? No. ¿Igual? No. ¿Semejante? No. Si se habla de Cristo como igual, es la forma de hombre igual. Y lo que hay adentro, ¿te preguntamos la Biblia o no? A ver, vamos a Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio, San Juan 1, 1 al 3, en el principio era el verbo era con Dios. En el original griego no dice que el verbo era Dios, forma pasiva, sino imperativo. Y Dios era el verbo, así te escribe. Dios era el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Qué terrible que es esto, hermano. El verbo Dios es el autor de toda la creación, dice Juan. Sin el verbo Dios, nada se hubiera podido hacer. Listo, nada. Ni un pajarito, nada, ni un átomo, nada. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Y sin Él nada se hubiera hecho. ¿Y qué pasó con ese Dios verbo autor de toda la creación? Y que sin ese verbo no se hubiera hecho nada de nada. ¿Se imaginan ustedes lo que es la nada? No se pueden imaginar lo que es la nada. Nadie se puede imaginar lo que es la nada. ¿Qué es la nada? Descríbanlo. La esencia de todo. ¿Saben la nada? La nada es un vacío, no hay vacío. La nada es un color oscuro, un color. Sí. Cuchillos y clava y que le falta la hora. Filosofía de León. Bien. Hermano, la nada es nada. Ahora, todo fue hecho por severo. ¿Quién es ese Jehová? ¿Quién es el versículo 14? Capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasó con ese Dios verbo autor de toda la creación y que sin ese verbo no se hubiera podido hacer nada? Ese verbo Dios se hizo carne. ¿Y quién era ese verbo Dios? Yo, Jehová, y fuera de mí no hay otro Dios. Yo no conozco ninguno. Yo le digo, no. Y ahí le faltó a Jehová. Faltaba que se presente Roberto y discuta a Jehová, y Jehová diga, y se comunique ahora. Que diga Jehová, yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios, yo no conozco ninguno, yo y nadie más que yo hice todas las cosas. Los profetas cuando alaban a Jehová dicen las mismas palabras de Jehová, nadie más que Jehová y yo Jehová, antes de mí no fue formado Dios, no va a ser formado otro fuera de mí, yo y nadie más que yo. Y salto, y yo, no sé que no hay otro. ¿Cuál es? Jesucristo. No me lo enchillo. Yo soy Jesucristo. Yo soy. ¿Quieren ver ustedes lo que había dentro de Jesucristo? La carne era una cosa, era el Hijo de Dios. No lo discutimos. Dios se hizo carne. Como carne era el Hijo de Dios. Pero ¿qué había dentro del Hijo? Bueno, leamos San Juan. En San Juan capítulo 1, versículo 10, dice: en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Entonces yo me enojo con Juan. Y le digo, ¿por qué decir que ese hombre es otro mundo? Y me dice, no, está dentro de ese hombre, Jehová, que lo Dios. No hay otro Dios mío. Se hizo semejante al hombre como el otro. Dios es igual que Dios. Pero adentro era Dios mismo. Y ahora repasamos San Juan, lo hemos comentado nosotros en la charla pasada de memoria, en el capítulo 14, leemos lo siguiente. Versículo 7, capítulo 14, versículo 7. Al 10. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús estaba con los discípulos? Ustedes imagínense a Jesús sentado acá y nosotros los discípulos. Viene Jesús y le dice, ¿qué les dice? Si me conocieseis, rápido, miramos, hace rato que estamos contigo, ¿no? Que seguimos, ustedes saben que ellos dormían con Jesús, estaban con Jesús, caminaban con Jesús, predicaban con Jesús. Y Jesús dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y ahora protesta Jesús. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Entonces salta el inteligente y dice, protesta. Versículo 8 dice que Felipe, Señor, muéstranos al Padre, basta, en una palabra. No hablé así, cosas misteriosas. Si me conocieseis, a mi Padre lo conocierais. Uno está en el calle, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto.
No, si yo no me invito al Padre, mostrarme al Padre, ya está, Señor, por favor. Y Jesús le dice, tienes razón, Felipe, me equivoqué. No, lo reta Felipe. Y le dice, versículo 9, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, unas palabras preguntas de esa frontera de la ¿cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Y entonces dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Y el versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Entiendes, Felipe? Que yo, ¿ves esta carne, Felipe? Yo soy en el Padre. Y el Padre es en mí. Todo lo que yo lo hablo el Padre. Todo lo que yo hago, lo hace el Padre. Qué misterio, ¿no? Era otro Dios, no, el mismo Dios, que se hizo carne. No conocemos dioses. Yo, Jehová, fuera de mí no hay otro, no va a ser formado jamás otro Dios. Ese Dios hizo carne. Pero ahora cuando estudiamos esa carne, ¿cómo creen ustedes que era esa carne? Si era Dios hecho carne, ¿cómo va a tener sangre de María, esperma de José? No, nace del vientre de una mujer judía, pero ese cuerpo estaba protegido, dice que a la sombra la virtud del Altísimo te cubrirá para que lo apartado, lo separado que nazca en tu vientre sea llamado Jehová, el Hijo de Dios, Jehová el Salvador. Entonces, en San Juan capítulo 3, versículo 6, ya estamos ahí, Jesús habla de dos naturalezas. Capítulo 3, y en la naturaleza que nosotros debemos adquirir a través del bautismo. 3, 6, San Juan 3, 6. Jesús dice lo que es nacido de la carne, nosotros somos nacidos de la carne. El que es nacido de la carne, carne es, porque nos tenemos que bautizar para que seamos, por la potencia de Dios, considerados nacidos del Espíritu. Pero él dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo nació Jesucristo en el vientre de la madre? Dice que el Espíritu Santo vendrá y te hará sombra. Por lo tanto, la virtud del Altísimo hará que lo que nazca en tu vientre sea llamado Jehová, el Salvador. Bien. ¿Cómo más fue Jesucristo, hermano? Resulta que en Salmos capítulo 4, versículos 7 y 8, dice que la carne de Jesucristo, ¿cómo era la carne de Jesucristo en Salmos 40, 7 y 8? Acá hay una profecía dicha por David sobre Jesucristo y dice, hablando de Jesús, entonces dije, he aquí vengo en el envoltorio del libro, que antes era un rollo, era el rollo, no como ahora, en el envoltorio del libro está escrito de mí. ¿Cómo era la carne de Jesucristo, hermano? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, la ley de Dios estaba metido dentro de la entraña. No era una carne que se desesperaba por pecar por encima, que tenía que ser igual que lo no. Tu ley está metida en tu entraña. Y el hacer tu voluntad me agrada. Veamos ahora en Hebreos capítulo 10 varias verdades sobre la carne. O sea que estamos viendo con la Biblia cómo era la carne ahora. Vamos a Hebreos. Y en Hebreos tenemos muchas enseñanzas de cómo era la carne. Entonces dice en los versículos primero 4 al 7 lo siguiente. Capítulo 10, versículo 4 al 7. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 5.
por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Ahí está el tema. El Espíritu Santo formó un cuerpo. Dios, Jehová, Dios se ha hecho carne. No ha sido otro Dios, ha sido Jehová, Dios, que se ha hecho carne. En esa carne, ahora habla Jesucristo, en esa carne dice, me has apropiado un cuerpo. El Espíritu Santo hizo el cuerpo en el vientre de una mujer, sin que haya nada de José ni nada de María, pero fue formado en el vientre de María, alimentado después por María, como cualquier criatura. Dice, me has apropiado un cuerpo. ¿Qué más dice? Y entonces, dice el versículo 7, entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro, y dice la cabecera del libro que se refiere a los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y dice que viene a ser Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por eso dice en la cabecera del libro, que está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y holocausto, y presente, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, o sea, la ley ritual. Versículo 9, entonces dijeme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, o sea, las leyes rituales, de los corderos, de los machos cabríos, de los toros, de la sangre, que no podían limpiar de pecado a nadie. Quítalo primero para establecer lo postrero. Y el versículo 10 dice, en la cual voluntad de Dios somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Hermanos, el cuerpo de Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. El cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo no podía tener nada humano, porque si hubiera tenido algo humano, que no tenía ahora. Vean, Colosenses 2, 8 y 9. No, Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Qué le hubiera pasado a Jesús si hubiera tenido algo humano, puramente humano, no como humano o semejante a humano, como dice la apóstol Pablo? Colosenses 2, 8, 9, dice así. Lo imagina a Jesús caminando, hermano, por la calle, por allí, de Jerusalén, de Israel. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9? Primero el apóstol Pablo protesta y reprende. Y les dice a todos y a nosotros también, 8. Mirad, leo mi versión antigua, ¿no? Mirad que ninguno se engañe. Cuidado, hermano, que ninguno se engañe con filosofías y vanas sutilezas, dice mi versión antigua, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Versículo 9. Porque en él habita el 85% de la divinidad corporalmente. ¿Sí dice? Toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué había dentro de Cristo? Si me conocierais a mí, lo conocieras a mi Padre. Bueno, desde ahora le conocéis y lo han visto. No, Señor, mostrarme. Pero tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me ha conocido. El que me ha visto al Padre. Entiendan que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué Dios era ese que estaba dentro de Cristo? Dios 100%. En Cristo, en ese hombrecito que caminaba por la calle, estaba toda la plenitud de la divinidad. ¿Saben ustedes? La plenitud de la divinidad, si fuese algo de hombre, de carne de hombre, sangre de Dios, fulminado. ¿Quién soporta la plenitud de la divinidad? Aquí todavía el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar con filosofía, palabrerío, sofisma, no se dejen engañar, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Por eso es que cuando Juan lo ve, y yo lo podía estar observando, Juan dice, mirá, lo ve a Jesús, ese hombre fue del mundo, y yo le dije, vamos, sabemos que se corresponde. El que ha hecho el mundo es Jehová. Y me dice, lo que está dentro de ese hombre es Jehová. La plenitud de la divinidad está dentro de ese hombre que va caminando. Mira, como hombre era el Hijo, como Dios era Dios. Como hombre era igual a Dios. Y como Dios no era igual a nadie, era el mismo Dios.
Vamos a ver, hermanos, ahora en Hebreo, capítulo 13, versículo 19. Hebreos, capítulo 13, versículo 13, 8 y 9. Ahora miren la palabra del apóstol Pablo, ¿no? A ver, concéntrense, ¿no? Y no lo dice Pablo, no lo dice Roberto, lo dice el apóstol Pablo. Vean. Jesucristo, ¿qué dice? Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Entienden? Y ahora viene y protesta. Pablo reprende, nos exhorta. No seáis llevado de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, dice la versión antigua, o en hacer doctrina, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. No se dejen llevar de acá para allá con filosofía, palabrerío. Jesucristo es el mismo, ayer por la eternidad, hoy y por los siglos. ¿Qué misterio? Grande es el misterio de la piedad sin contradicción, dijo Pablo. No disputar, cállense la boca. Grande es el misterio de la piedad sin contradicción. Dios ha sido hecho carne. Dios, no dice el Hijo de Dios hecho carne, Dios hizo carne. Entonces, leemos así en Timoteo 36 y hacemos de memoria. Lo mismo que dijo Juan, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y ese Dios verbo se hizo carne. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 3:16? Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios se ha hecho carne. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, libro de memoria, ¿no? Capítulo 5, versículo 19? Dice lo mismo. ¿Qué dice? Dios estaba en Cristo reconciliándolo al mundo así. ¿Quién estaba dentro de Cristo? Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Como carne era el Hijo, como Dios era el mismo Dios. ¿Qué misterio? Dios hizo carne. ¿Qué misterio? Grande es el misterio. Grande es el misterio. No lo podemos discutir. Ahora, hermanos, lo veamos a Cristo ahora como carne. Nos olvidemos un poquito de Dios, para que sepamos para el próximo texto. Y vamos rápidamente, porque esto es una teología muy profunda, así que presten atención. Bueno, yo le hubiera dicho, hermano, me olvidé de decirle, no sé si dije el sábado pasado, tornen 4 aspirinas. Y 4 o 5 tacitas de café, así que espabilar, porque acá viene algo fuerte que prepara la explosión nuclear para el próximo sábado. Romanos 5:14. Como carne, Romanos 5:14. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era Jesús? No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es, ¿qué dice? Mi versión dice, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era Adán, hermanos? Está hablando de Adán, que Adán pecó, etcétera, etcétera, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Cristo. ¿Y cómo se le llama a Cristo? El segundo Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán fracasó, el primer Adán pecó y trajo la muerte a toda la raza humana. ¿Quién tenía que salvar ahora a la raza humana? Si Adán y todos sus descendientes pecaron, entonces vino Cristo como el segundo Adán. Se constituye entonces el primer Adán como figura, símbolo de Cristo. ¿Quién fue Cristo? Se le llama el segundo Adán. ¿Saben ustedes cómo estaba hecho Cristo? Pero ¿saben con detalle? ¿Quién sabe con detalle cómo estaba hecho Cristo? Ya no nos vamos a preguntar a los grandes escritores. A Roberto yo tampoco quiero Roberto, menos que la nada. Me encanta hacer nada. Y menos que la nada, no existe. No estoy acá, hermano. Jesús decía que me conocen a mí, lo cual serían las padres, ¿no? El que me conoce a mí no conoce nada, no existe, hermano. Me encanta no existir. Veamos qué dice la Biblia. Amén, hermano, amén. Veamos qué dice la Biblia. Primera de Corintios. Miren lo que quiero. No sé si se han dado cuenta ustedes, y si se han dado cuenta, bendito sea,
de todos los detalles que nos regala Pablo, Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15, versículos 38 al 49, Pablo se dedica a hablar de los diferentes tipos de carnes y de formas. Y dice así, vamos a leer entonces desde el versículo 38. Atiendan bien, hermano, o lean bien. Versículo 38 en adelante. Mas Dios, dice el apóstol Pablo, le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Me estoy leyendo la versión antigua. Es decir, que Dios ha hecho diferentes tipos de cuerpos, ¿sí o no? El hombre se parece a la mujer se parece al hombre, pero no son iguales. Bueno, el mono es otro cuerpo, el perro es otro cuerpo, los pajaritos son otro cuerpo. Dios ha dado el cuerpo como Él ha querido, diferentes tipos de cuerpo ha hecho. Está explicando Pablo. Pero ¿por qué quiere el apóstol Pablo explicar esto? Para llegar a Cristo. Dios ha hecho diferentes cuerpos. Sigamos leyendo. Versículo 39. Ahora cambia la palabra cuerpo, porque los cuerpos ¿de qué están hechos? ¿De qué está hecho el cuerpo de ustedes, hermanos? No, hermanos, ustedes son vegetales. No son vegetales, son carne. Los pajaritos, carne. Los perros, los leones, los tigres, carne. Entonces Dios hizo diferentes cuerpos con diferentes formas y diferentes carnes. Y note lo que dice el versículo 39. Oh, Pablo, qué lindo, qué riquezas que nos estás enseñando. 39. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, otra carne la de los animales, que sea los mamíferos, quiere decir él, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Hay diferencia de carne? Sí. Van ustedes a la carnicería y dicen, denme un pollo, denme un kilo de carne de vaca, ¿y son iguales la carne? No, son diferentes. ¿No? Y la carne humana, bueno, también, la carne humana es diferente a la de, digamos, toro, una vaca, un pollo, pues hay diferentes tipos de cuerpo, formas, y diferentes tipos de carne. ¿Qué explica Pablo esto? Quiere llegar a Cristo. Ahora el apóstol Pablo se dedica a hablar de los cuerpos y carnes celestiales, de los ángeles, versículo 40. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrenales. Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Cuando él habla de gloria, acá hermanos, él está hablando de brillo y de resplandor. Lo dice el contexto en el versículo 41. Otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otras glorias. Si ustedes han visto algunos programas de astronomía, ustedes ven los coloridos, han visto un colorido de estrellas, de galaxias, qué hermoso, ¿no? Una estrella tiene un color, un conjunto de estrellas da otro color, el sol tiene un color, las estrellas tienen otros colores, y si ustedes lo ven con telescopio van a ver una variedad de colores de acuerdo a la edad de las estrellas. Entonces el apóstol, hablando de brillo, muestra que el hombre, los cuerpos celestiales tienen un brillo, una gloria, un resplandor. Y los cuerpos terrestres tienen también otro resplandor. ¿Ustedes me ven el resplandor a mí, hermano? ¿Me ven a mí brillar? No. ¿Cómo? No, hermano, yo estoy brillando, yo brillo. Pero claro que usted tiene razón, yo no brillo. Pero con una fotografía que han desarrollado los hombres, la ciencia, que se llama efecto Kirlian. Se les saca foto a los hombres y los hombres brillan. Y entonces se ve lengua de luz que brota de la carne humana, cosa que nuestros ojos no pueden captar. Entonces, una semana, que fue una conferencia que dio un especialista sobre los efectos Kirlian, entonces mostraba allí que en una semana que el hombre esté en el campo, si el hombre tenía una lengua de fuego más o menos así de luz alrededor de su cuerpo, por una semana que esté en el campo, se llenaban de mayor energía y las lenguas de fuego mucho más blancas salían de su cuerpo. Inclusive se fotografiaban los órganos y cada órgano
el hígado, el riñón, da una luz diferente. De tal suerte que a través del efecto Kirlian buscaban de descubrir cuál era el órgano enfermo, porque cuando tienen menos brillo y resplandor, ese órgano está más apagado y no tiene energía. Entonces tenemos brillo, hermano querido. Entonces el apóstol Pablo lo dice sin que haya estudiado sobre el efecto Kirlian. No sabía Pablo inspirado por el Espíritu. El hombre, el cuerpo terrestre también tiene gloria, tiene resplandor y brillo, como los seres celestiales. Y ustedes saben el brillo que tienen los seres celestiales. ¿Se acuerdan ustedes de lo que ha leído en la Biblia, no? Que Daniel profeta, cuando veía un ángel con gloria, ¿qué pasaba? Caía muerto, yo no soportaba la gloria del ángel. La hermana White dice que si el hombre viese la gloria de un ángel tal cual es, porque los ángeles se velan también su gloria. Cuando aparece, muchas veces han aparecido, pero con su gloria velada, o si no, matarían directamente con ser humano. No soportan la gloria ni de un ángel, menos la de Dios. Por eso decía Dios, no vivirá, no me verá hombre y vivirá. Dios lo fulmina al hombre con su resplandor y su gloria, es lo máximo que pueda haber. Tan grande es la gloria de Dios que los serafines, según Isaías capítulo 6, lo vieron a Jehová sentado en un trono alto y sublime. ¿Y qué hicieron los serafines? Ángeles. Tapaban con dos alas su rostro, no podían ver el brillo de Jehová. Con dos alas cubrían sus pies, como diciendo, nuestro camino aún siendo santos no somos ante Jehová. Y con dos alas, tenía 6 alas, no sé. Bien. Sigamos. Entonces el apóstol Pablo nos sigue enseñando, y esto por eso hay que leerlo y entenderlo, porque es hermoso. Ahora vamos al versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, nosotros tenemos cuerpo corruptible, que se enferma, que no sirve para nada. Se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, tenemos un cuerpo vergonzoso. Se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Somos débiles, tenemos una fuerza más o menos. Si hacemos pesa, tenemos un poquito más de fuerza. Y si no hacemos pesa, no tenemos fuerza. Si corremos mucho, podemos correr ligero. Si dejamos de correr, nos achanchamos. Pero cuando resucitemos, vamos a resucitar el cuerpo poderoso, potente. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Versículo 44. Cuerpo y carne animal. Escuchen. Se siembra cuerpo animal. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Animal. ¿Cómo vamos a resucitar? Con espiritual cuerpo. ¿Cómo tienen los ángeles? Cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual y el cuerpo terrenal. Cuerpo espiritual son los ángeles. ¿Cuál es la facultad del cuerpo espiritual? Y si ustedes hacen un estudio, la comparación de textos, van a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 18, cuando Jehová, que es espíritu, se materializa, y viene por los ángeles, y los ángeles se materializaron. Y Abraham los ve, ¿y qué hace Abraham? Y se materializaron de tal manera que Abraham fue corriendo y agarró un lavatorio y le lavaron la vence los pies, porque venían caminando y con polvo, la tierra se ha ensuciado los pies. Y entonces ellos se lavaron y se fue corriendo a Abraham y le ha dicho que preparen un asadito para que coma Jehová con los ángeles. Para pensar, yo me imagino siempre, yo comento, me imagino, cuento, pensar que si yo fuese a Abraham y lo viera a Jehová y a los ángeles, también agarrar un cuchillo, un tenedor, cortando la carne, conversando conmigo, comiendo, masticando y tragando carne, y yo veía con los ojos así, y se materializaron. Cuando ahora los dos ángeles, Jehová se queda con Abraham conversando y se van los dos ángeles en el capítulo 19 del libro de Génesis y van a buscarlo a Lot. Y Lot también vio lo mismo, ahora vi, pero solamente que vio 2 ángeles materializados. Y también trajo un lavatorio para que se laven los pies. También lo invitó a comer, lo invitó a que se acuesten a dormir, que se quede en su casa. Y entonces vinieron todos los sodomitas en general y hicieron tomar los ángeles hermosos. Y entonces los ángeles hicieron uso de su poder y lo vinieron con ceguera, sodomita, y después pensaron que Sodoma y Gomorra fue aniquilado y se materializaron. Y muchas veces se materializaron. Entonces, el cuerpo espiritual tiene la facultad de materializarse y de materializarse. El cuerpo animal está pegadito, no podemos hacer nada.
pero vamos a resucitar con cuerpo espiritual y como dice Jesucristo seremos igual, no como yo, sino hijos, igual a los ángeles. Entonces dice acá, se siembra cuerpo animal cuando morimos, la semilla, resucitará espiritual el cuerpo. Porque hay cuerpo animal, el nuestro, y hay cuerpo espiritual, la de los ángeles y la del Señor. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, versículo 45, Adán, en ánima viviente. ¿Cómo fue el primer Adán? El primer Adán fue un cuerpo animal, ánima viviente. Pero el postrer Adán, que es Jesucristo, ¿cómo es? Espíritu vivificante. Jesús no es cuerpo animal, es espíritu vivificante. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego va a ser lo espiritual, cuando nosotros resucitemos. Ahora note el 47. El primer hombre, el Adán, es de la tierra, terreno, quiere decir que tiene cuerpo terrenal, carne animal. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, Cristo, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. ¿Qué quiere decir? Que como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién era el Señor? Dios Espíritu hecho carne. ¿Cómo era esa carne? Santísima. Un misterio, no lo podemos describir, solo sabemos que no era animal. Era cuerpo, carne espiritual. Pero sí Dios ha puesto en él, ese es el misterio, como dice Elena, un misterio insondable que no lo podemos explicar. Y no lo debemos meter, sí, yo me voy a meter con una lapicera que me sabe escribir. ¿Quién soy yo? Los misterios de la carne de Jesucristo, porque él fue hecho, y dice el hermano Guay, que lo vamos a leer, fue creado ese cuerpo por Dios mismo que se hace carne, como el segundo Adán, dice, con la impecabilidad de Adán. O sea que él era impecable, pero era superior a Adán. Superior, porque fue puesto desde la cabeza de la raza humana. Ahora muchos dicen, según Efesios 5:30, que nosotros somos carne de la carne de Jesús, dice el apóstol Pablo, y sangre de la sangre. Bueno, mi pregunta es, ¿quién lo ha hecho Adán? ¿Somos nosotros carne de la carne de Adán y sangre de la sangre de Adán? ¿Soy yo carne y sangre de mi padre y de mi madre? Sí. ¿Y mi padre y mi madre de su padre y su madre? Sí. ¿Y de mi padre y de otro padre que llegamos a Adán? Sí. Entonces los hombres son carne de la carne de Adán y sangre de la sangre de Adán. El apóstol Pablo lo dice, hemos traído la imagen, hemos traído la herencia de Adán, animal. Pero cuando seamos glorificados, vamos a tener la imagen del celestial. Ahora esa carne misteriosa de sus cinco, grande es ese misterio, Dios es carne, no se lo puede saber. Entonces dice el hermano White que tenía la impecabilidad de Adán, pero el cuerpo de Adán, así como nadie lo ha creado a Adán, sin embargo somos carne de su carne y sangre de su sangre de Adán, así tampoco al segundo Adán, que no tiene papá ni mamá, y estos señores quieren buscar que tengan papá y mamá, sangre de papá y mamá, para que así nosotros seamos carne y sangre de ese cuerpito de Jesús. No, hermano, así Jesucristo era el primer Adán hecho por Dios que se hizo carne, y somos carne de su carne y sangre de su sangre, como de Adán, carne de su carne, sangre de su sangre, sin que tenga papá y mamá. También somos carne de la carne de Cristo y sangre de la sangre de Cristo, sin que tenga papá ni mamá. Así como el primer Adán, también así como el segundo Adán. No sé si me entienden, hermano. Dios necesita que su poder ha hecho que nosotros seamos ahora, por la gracia de Jesucristo, tengamos una imagen de lo que Cristo quiere hacer por nosotros. Y Cristo es superior a Adán porque en él, en su cuerpo, habita la plenitud de la divinidad, cosa que nunca hubiera podido soportar a Adán ni ninguna criatura creada. Era Dios hecho carne, porque era Dios hecho carne. Estaba toda la plenitud. Y esa carne, sí, por poder de Dios, recibe una debilidad, que la vamos a estudiar el próximo sábado. Recibe una terrible debilidad de 4.000, una herencia de 4.000 años de pecado. Eso sí dice.
Y nosotros agregamos, bueno, ya pasó, de 6.000 años. Hay que contarlo por 1.000 metros, ¿no? O sea que sobre Cristo descansó la debilidad para vencer la tentación como la que tenemos nosotros. Pero hay que ver cómo fue tentado, eso vamos a estudiar después, para no entrar en degeneraciones por parte de Cristo. Pero él tenía una carne, Dios se hizo carne, fue el segundo Adán, pero ocupa el lugar del primer Adán porque no peca y entonces salva a Adán y a su descendencia. En su carne, Dios carne, carga una debilidad sin contradicción, es el misterio de que carga una debilidad que el hombre tiene para que con la ayuda de Dios pueda vencer. Entonces Jesucristo cargó una debilidad, pero no tendencias pecaminosas, no tensiones inmundas del hombre. Entonces, vamos terminando. Vamos terminando. No nos alcanza. Vamos rápidamente a Hebreos 5, 10, 14. Y vamos a leer Hebreos. ¿Saben ustedes que Jesucristo como carne era considerado Melquisedec? Versículo 11 al 14, la pregunta era ¿quién es Melquisedec? Saben ustedes que el mundo dice un rey de la época. Y yo quisiera que algunos de ustedes me pregunten, Roberto, ¿quién es Melquisedec? U otro que me pregunten, ya porque Melquisedec es un rey de la época, me pregunten, a ver, ¿quién era Darío? ¿Quién era Ciro? ¿Quién más podríamos decir? ¿Quién fue Napoleón? ¿Quién fue Adolfo Hitler? ¿Me podrían preguntar ustedes? Bueno, pregúntenme y yo les contesto de esta manera, pero no se ofendan, ¿no? Versículo 11 a 14. Miren hermanos, si ustedes me preguntan de Darío, si me preguntan de Ciro, si me preguntan de Napoleón, si me preguntan de Hitler, si me preguntan de San Martín, de Belgrano o de Perón, ¿sabe cómo me contesto yo? Como contesto el apóstol Pablo. Del cual tenemos mucho que decir. Si es Perón, si es Napoleón, si es Belgrano, tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois débiles para oír. Ustedes no pueden oír quién es Darío, ni Napoleón, ni Perón. Es dificultoso, es difícil. Es muy difícil, muy difícil. Pero como ustedes son débiles, ustedes me quedan mirando, yo no les puedo decir que no, ustedes son una manga de técnicos. Es un tema tan difícil, no se lo puede quedar así. Y lo sigo retando. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo que hace que ustedes son cristianos, todavía tienen necesidad de volver a ser enseñados según los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche, o sea, de una doctrina light, de leche, y no de un manjar sólido de doctrina. Que cualquiera que participa, versículo 13, cualquiera que participa de la leche, o sea, de una doctrinita superficial, es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Pero la vianda o los alimentos sólidos, firmes, son para los perfectos, para aquellos que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué tiene que ver todo eso con Perón? ¿Qué tiene que ver todo eso con Napoleón? ¿Qué tiene que ver todo eso con Ciro? ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec. Tampoco era un rey de la época. Como si hubiera sido un rey de la época, equivale que hablemos de Napoleón, equivale que hablemos de qué sé yo, de Ciro, que hablemos de cualquier rey. No, Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Entonces el apóstol Pablo entra a reprenderlo y a retarlo al cristiano. Por eso le dice, miren muchachos, tenemos mucho que hablar.
dificultoso de declarar, pero ustedes son débiles en el conocimiento de la palabra y de la fidelidad. Porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo que hace que ustedes son cristianos, tiene necesidad de volver a ser enseñados en los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales, tan malos cristianos en conocimiento y en práctica, y han llegado a ser tales, los retan, que todavía tenéis necesidad de leche nada más y no de manjar sólido. Porque cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, pero las doctrinas firmes o las viandas firmes son para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pablo, cuánto reto que me da para explicarme quién es Melquisedec. Sí. Entonces vamos a ver lo poco que dice Pablo de Melquisedec, porque al último termina escribiendo quién es Melquisedec. Y ahora, hermanos, que se explote el cerebro. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, en Hebreo en el capítulo 7 dice quién es Melquisedec. Pero antes de eso, les voy a leer una cita de Elena del Desierto de Argentina. ¿Saben por qué le voy a leer esta cita? Porque hay diferentes tipos de adventistas. Hay adventistas que son maestros, adventistas que están especializados en la palabra de Dios, y otros son tan nenes espirituales, que si no lo dice Elena, por más que diga la Biblia no va. Cosa que vamos a estudiar en el primer tema, esa es la pastura de la asociación de la Iglesia Adventista. Fundamentar todo un tema en hermana White, en hermano simple. Y todos los temas deben ser probados con la Biblia, y no la Biblia con el hermano White. Pero vamos a ver lo que dice Elena, porque Elena tiene cosas maravillosas. En el libro del Deseado de toda la gente, si nosotros vamos a la página 531 y 532, vamos a ver quién era Melquisedec. La página 531 y 532 dice así, la hermana White. 531 y 532. No, cuando venía Jesús entrando en Jerusalén, los gobernantes de Jerusalén habían recibido informe de que Jesús se aproximaba a la ciudad con mucha gente. Pero ellos no le dan la bienvenida al Hijo de Dios, salen con temor a su encuentro esperando dispersarla a la multitud. Cuando la procesión está por descender del monte de las Olivas, los gobernantes la interceptan y preguntan, inquieren la causa del tumultuoso regocijo que había en todos los discípulos de Cristo. Y cuando preguntan, los fariseos, los saduceos, las autoridades judías, ¿quién es este? ¿Quién es este? Los discípulos llenos de inspiración, los discípulos, no lo refirió, no Pepe, ni Coco, ni Alberto. ¿Quién es este? Preguntan ellos, los discípulos llenos de inspiración del Espíritu Santo. Con elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. A ver si se acuerdan ustedes de todas estas profecías que están a través del Antiguo Testamento. Si le preguntamos a Adán, él dirá, es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién era el Cristo? Estaba profetizado en Génesis, la simiente que vivía de la cabeza de la serpiente. Preguntadle a Abraham, para muchos era el rey, no era ningún rey, ni Napoleón, ni Cristo, ni Quito. Preguntadle a Abraham, quien os dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Melquisedec. Es la simiente de la mujer, es Melquisedec. Y Jacob le dirá que es Shiloh, de la tribu de Judá. Isaías os dirá que es Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eran las palabras de Isaías. Jeremías le dirá, es la rama de David, Jehová justiciamente. Daniel profeta le dirá, es el Mesías. Osea os dirá, es Jehová Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Juan el Bautista les dirá, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado,
nosotros, sus discípulos, declaramos: este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Y ahora noten, más allá, en las tinieblas, y el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo: sé quién eres. ¿Se acuerdan ustedes? Tú eres el Santo de Dios. Todos esos términos proféticos, y entre esos Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Es hijo de Dios. Cristo. Ese es Melquisedec. El príncipe de las tinieblas. Ahora veamos la profundidad de Melquisedec. Así le van a comer. Van a comer, a alimentarse y a fortalecerse. Capítulo 7, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo dice, hablando de Melquisedec, al cual asimismo le dio Abraham los diezmos de todo, primeramente él se interpreta rey de justicia, luego también rey de Salem, que es rey de paz. Hebreos 7:2. ¿Qué es Melquisedec? ¿Qué quiere decir Melquisedec? Rey de justicia y rey de paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificado pues por la fe, justificado, justicia. Tenéis paz para con Dios. Melquisedec es justicia y paz. Por eso el apóstol Pablo decía: ustedes no saben quién es Melquisedec porque ustedes no tienen los sentidos ejercitados para entender las cosas de la justicia de Dios. Y el Salmo dice que la justicia y la paz se les ama. Habla de Cristo, que es justicia y paz. Ahora, ¿cómo era Cristo? Versículo 3. Sin padre, sin madre, o sea, no era José el padre, no era María la madre, sin genealogía. Por eso no discutan sobre genealogía. Jesús no tenía genealogía, no era hijo de fulano, nació del vientre de una mujer, pero Dios el que se hizo carne en el vientre de María, pero no tiene nada de lobo de María ni de enfermo de José. No tiene padre ni madre, no tiene genealogía, no tiene principio de día ni fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No faltó uno que dijo que Melquisedec no era Cristo, era semejante al Hijo de Dios, dice la palabra semejante. No, que ahora no estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de sacerdocio. Si ustedes quieren ver una inversa, acá dice que Melquisedec, ese que aparece misteriosamente a Abraham, era símbolo del sacerdocio de Cristo, semejante al sacerdocio de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Lean Hebreos capítulo 7, versículo 15. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Aquí estamos hablando del sacerdocio. En el otro versículo dice que Melquisedec es semejante en el sacerdocio al Hijo. ¿No se da cuenta? Melquisedec es en el sacerdocio semejante al del Hijo. Y acá se lee a la inversa. Y el Hijo es el otro sacerdote que es hecho a semejanza de Melquisedec. Melquisedec hacia el Hijo hacia Melquisedec, semejante en sacerdocio. No en quien sea adentro. Porque ¿saben ustedes qué pasa con Melquisedec adentro? Volvamos ahora a Hebreo. Le dice, hay una palabra ahí en Hebreos 5:10, nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Jesucristo? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando se habla de Melquisedec, que era Cristo, no tiene ni padre, ni madre, ni principio de día, ni genealogía, ni fin de vida, que Dios hecho carne. Ahora noten el versículo 6. El versículo 6 dice, más aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada de los hombres, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. No tenía genealogía. ¿Quién era Melquisedec? Era un rey común. Perón tiene papá y mamá. No se puede decir que Perón no tiene genealogía. Ni padre, ni madre, ni principio de vida, ni fin de vida, ¿no? Y ahora noten el versículo 8. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí, hablando de Melquisedec, aquel del cual está dando testimonio que vive, Melquisedec vivía hasta el tiempo del Pablo, vive.
vive hasta el día de hoy, no tiene principio de día ni fin de vida, no tiene genealogía. Melquisedec, que se da testimonio que vive. ¿Qué más, hermano? En el versículo ahora 11 del capítulo 7, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora vemos en el versículo 13, porque aquel del cual esto se dice de otra tribu, del cual nadie asistió al altar, Jesús venía naciendo del vientre de una mujer judía, de Judá. Pero de Judá no había ningún sacerdocio, venía según el orden de Leví en el Antiguo Testamento. Pero el Señor no viene ni de Leví ni de Judá, aunque nace del vientre de Judá, noten. Y aún más manifiesto es que a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Si Cristo era sacerdote según el orden de Melquisedec, no tenía genealogía, ni padre, ni madre, ni principio, ni fin de vida, entonces era algo perfecto para que Jesucristo sea a semejanza como sacerdote de uno que no tenía genealogía, ni padre, ni madre, ni principio, ni fin de vida. Y Jesucristo dice, en el versículo 16, no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. No, sí fue hecho del mandamiento carnal. Era descendiente de judío, tenía sangre y carne de judío. No. El cual no fue hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. ¿Qué había en ese Melquisedec o en el Cristo? Nada de Judá. Era hecho según la virtud de vida indisoluble. Versículo 17, por eso se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía que sea santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Y ahora, hermanos, para ir terminando, ese Jesucristo que es sacerdote según el orden de Melquisedec, ya saben, ahora ya se imaginan cómo es la carne de él, no tiene padre ni madre, no tiene principio de día ni fin de vida, es Jehová hecho carne. Como carne viene a morir por nosotros, los pecados nuestros lo matan a Cristo, pero como Él no pecó, Él resucita y nos da vida eterna a nosotros. Y ahora Él está en el santuario intercediendo por nosotros y terminamos así. ¿Qué hace el santuario de Cristo? ¿Se imaginan? Si vamos a Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos, el Señor está en el santuario celestial. Y dice así, en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, no había sangre de José, no había sangre de María, su propia sangre, padeció fuera de la puerta, recibió a la tierra y de ahí lleva su sangre al santuario. Y cuando él va al santuario, no tenés que decir, hay mucho para leer, ¿no? Pero no tenés que decir cómo era la sangre de Jesucristo. Entonces leamos versículo, capítulo 9, versículo 11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que había de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación. ¿A dónde está Cristo, hermano? En el santuario celestial, que no fue hecho por las manos del hombre, no es de esta creación. El 12, y no entró él con sangre de macho cabrío ni de becerro, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno que tenía la sangre de Jesucristo, Espíritu eterno. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de la obra de muerte para que sirváis al Dios vivo. Versículo 23 del capítulo 9. Era necesario que la figura de las cosas celestiales, el santuario terrenal era símbolo del celestial, era necesario que la figura de las cosas celestiales
fueren purificadas con sangre de animales. Empero las mismas cosas celestiales por mejores sacrificios que esto, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era figura del verdadero, el que estaba en la tierra era figura del celestial. Pero Cristo no entró al de la tierra, entró al celestial, al santuario celestial no hecho de la mano del hombre, no de esta creación, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y entonces, para terminar, versículos, capítulo 10, ahora, ¿no? Capítulo 10, versículo 18 al 20. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, ya no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Y entonces dice, teniendo un gran sumo sacerdote, somos lavados, somos limpiados delante de Dios. Entonces, esa carne que muere por nosotros, derramó su carne, su sangre, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, el cuerpo de Dios y el cuerpo de Dios es carne. Mi sangre, la copa, la sangre que es derramada por muchos. Esa carne santa, que era Dios hecho carne, entra a un santuario no hecho de mano de hombre, es un santuario celestial hecho por Dios, con la carne de Dios, no una carne que tenía de María ni de José, la carne de Dios puro. Él presentó su sangre y su carne en el santuario celestial. Y ustedes han visto, hermano, que el santuario celestial tenía dos departamentos, ¿no? Dentro de las diferentes verdades del santuario celestial había un lugar santo y había un lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testamento y dentro del arca del testamento estaban las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos. La ley nos mata. Y para que no muramos, el sacerdote en la tierra traía un macho cabrío una vez al año y se presentaba al lugar santísimo una vez al año. No el sacerdote como el sumo sacerdote. Previa purificación que tenía que hacer de la familia de él y de él mismo. Una vez que hacía eso, entraba el sumo sacerdote, pasaba este velo, el segundo velo, había un primer velo y había un segundo. En el lugar santo entraban los sacerdotes comunes, ministraban todos los días del año, pero un día al año, entraban al lugar santísimo, ya el sumo sacerdote, luego de todo tipo de purificaciones. ¿Por qué? Porque se presentaba frente a las tablas de la ley mata. Y Dios había dicho que no entre en acá ningún día, solamente en expiación previa a purificación para que Dios no lo mate. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero en día de expiación, el sumo sacerdote abría este velo y se presentaba ante la ley. Y veía ahí el arca. Y veía tabla. Tomaba la sangre del macho cabrío, confesaba los pecados de Israel y tiraba la sangre sobre la cubierta donde estaba la ley. Inmediatamente bajaba del cielo una gloria terrible de Dios que inundaba el lugar santísimo, la consumía la sangre, como diciendo, he perdonado al pueblo, deshago el pecado con esa sangre. El sumo sacerdote no soportaba esa gloria y salía corriendo hacia afuera. Y eso se hacía una vez al año. El apóstol Pablo nos dice ahora, ¿saben, muchachos, muchachas, hermanos, hermanas? Ahora nosotros tenemos un nuevo camino espiritual. Hay un santuario real celestial en el cielo donde Cristo se entró con su sangre y su carne, donde nadie puede entrar al celestial. Pero Cristo, como era Dios hecho carne, y su sangre era de Dios, y su sangre del Espíritu eterno, Él puede entrar, pero para el perdón de nosotros, perdón de nuestros pecados. Pero a la vez, dice, nos abre un camino nuevo y vivo. ¿Saben ustedes cuál? Que en espíritu, nosotros, humildemente, ¿no? Pero con el pecho inflado, gracias a Jesucristo, nos vamos directamente al Padre. Antes nadie podía presentarse ante la gloria del Padre, sino el sumo sacerdote una vez al año, frente a la tabla de la ley.
Ahora nosotros en espíritu, por así decir, en nuestras oraciones, elevamos nuestro espíritu y le decimos Padre, y nos dirigimos al Padre. En el nombre de Jesús se abre el velo. Esto es por su carne y por la sangre que nos purifica. La sangre de Cristo nos purifica, abre el velo y hace que nos presentemos delante del Padre Celestial, del brillo de la gloria y del resplandor. ¿Y qué dijo Jesucristo? Y dicen los apóstoles: el que tiene al Hijo tiene al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nos abrió un camino nuevo. Y yo, ustedes y yo, elevamos nuestro espíritu y decimos: Padre, Dios mío, perdona mis pecados, la transgresión a tu ley. Presentamos espiritualmente a los mandamientos transgredidos de su ley. Perdóname en el nombre de Jesús, y el Padre nos recibe. Dios el Padre nos recibe porque hemos invocado el nombre de Jesús. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El apóstol Juan dice: el que tiene al Hijo lo tiene al Padre. Al invocar a Jesús tenemos el santuario celestial abierto, el velo abierto, eso es su carne. La carne nos ha dado a nosotros, la carne de Cristo muerta, nos ha dado lugar a que por su sangre limpio de pecado, o sea, su carne, el velo que se abre, la muerte, nos abre el camino a la ley, y su sangre lo limpió de la ley. Y ahora le decimos: Padre, te pido esto, ayúdame, bendecime, dame trabajo, ayúdame en los estudios, Diosito querido, porque Jesucristo, por su sangre, nos limpió para que nos presentemos ante la ley limpios. Y abierto el camino podemos entrar al Padre cuando queramos. La carne de Jesucristo ha abierto el velo del lugar santísimo. Vayamos a Dios cuando queramos en el nombre del hermoso Jesucristo y de la hermosa sangre de Jesucristo, Espíritu eterno, y del hermoso cuerpo, carne de Jesucristo, del Espíritu eterno. Una carne contaminada, llena de tendencia, pecaminosa, pero que vencida. Ya vamos a ver eso el próximo sábado, si les quiere, los invito con un cafecito, varios cafecitos, varias. Gracias.